sea el nombre del Señor en esta mañana. Bendito sea su santo nombre. El problema no es tener un enemigo. El problema es no poder identificarlo o no poder conocerlo. Buenos días, amada iglesia, pueblo de Dios que me escuchas en esta mañana. Dios bendiga tu vida de una manera abundante, de una manera rica en este día. Y a los que nos están escuchando por medio de Facebook Live, a través de YouTube, de MHTV Ministerio, en cualquier lugar, un abrazo a la distancia. Yo he orado para que el Señor derrame su luz, su palabra a través de su Espíritu Santo, para que recibas sanidad en tu alma, para que recibas luz en tu mente, para que recibas fuerzas en tu cuerpo en esta mañana, para que Dios envíe una palabra que transforme y que fortalezca tu vida en este precioso día que el Señor ha hecho. Alabado sea su nombre, bendito sea el Señor. El tema de esta mañana lo he titulado: tendré luchas, pero siempre venceré. ¿Cuántos van a vencer en todas sus luchas en el Señor? Tendré luchas, pero siempre venceré. Alabado sea su santo nombre. Y en esta mañana quiero que me acompañes en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a estar leyendo de los versos 10 en adelante. Si me acompañan en sus Biblias, en el libro de la carta a los Efesios. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por su palabra en esta mañana, Señor. Padre Celestial, oramos, Señor, para que esta palabra, Señor, haga, Padre Celestial, su obra en esta mañana, Padre, en aquella persona, Señor, que necesita, Padre, una palabra, Señor, poderosa, una palabra de aliento, una palabra de sanidad, una palabra de libertad, Señor.
una palabra de luz, Señor, en medio de esa oscuridad, en medio de la duda, Señor. Oramos, Padre, para que esta palabra, Señor, supla, Señor, para que esta palabra, Señor, llene los corazones, Padre, y las vidas, Señor. Padre, oramos, Padre, para que su Espíritu Santo, Señor, en el poder de su Espíritu, Señor, obre, Señor, y rechace, Señor, y eche fuera, Señor, toda obra del maligno, Señor. Padre, vamos contra toda obra del enemigo, Señor, que quiere y pretende atar, Señor, a su pueblo, que pretende a amedrentar, Señor, a espantar y atemorizar a su pueblo, Padre. Que el Señor lo reprenda al enemigo en esta mañana, Señor, y que su pueblo, Señor, sea liberado, Padre, en el nombre precioso de Jesús, porque lo pedimos, Señor, con fe. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. El problema no es tener un enemigo, el problema es no poder identificarlo, no saber cómo está obrando el enemigo. La palabra de Dios habla algo muy importante, y quiero que vayamos en el contexto de todo lo que está hablando el apóstol Pablo. Hay una parte muy importante que quiero que leamos en el capítulo 5. El apóstol empieza a hablar con muchas instrucciones acerca de lo que es moverse en la sociedad, acerca de cómo moverse como cristiano, de cómo vivir una vida cristiana en medio de una sociedad, en medio de un mundo, en medio de las personas con las que vivimos, en medio de la familia, en medio de las autoridades, en medio del trabajo donde trabajamos. Y menciona algo importante en el capítulo 5, verso 5, dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces podemos ver que este versículo habla de que ninguno de estas personas que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y vemos cómo el apóstol Pablo está hablando a su audiencia que se había convertido al cristianismo, pero que como en muchos lugares, basado en su propia experiencia del apóstol, él había enfrentado muchas huestes espirituales de maldad en muchos lugares, y al parecer la iglesia de Éfeso estaba particularmente pasando por todas estas opresiones diabólicas que estaban sucediendo y que ellos no lo podían ver en ese momento. Pero el apóstol Pablo empieza a hablarles de una manera muy personal. Les empieza a hablar y a decirles a esas personas que ahora pertenecían a otro reino. Son personas que habían nacido fuera del reino de Dios, que no entendían el reino de Dios, pero ahora estaban dentro del reino de Dios y ahora necesitaban saber cómo manejarse espiritualmente dentro de un reino espiritual, dentro del reino de Dios. Por eso les dice, no, todas estas personas que hacen tales cosas no pueden estar dentro del reino de Dios. Y empieza a hablarles a personas que habían nacido fuera de ese reino, pero que ahora estaban dentro del reino de Dios y que tenían que aprender todas estas cosas. Cuando venimos al reino de Dios, cuando venimos a ser parte del reino de Dios, muchas veces no sabemos cómo movernos. Muchas veces sabemos que estamos pasando luchas, sabemos que estamos pasando pruebas difíciles y muchas veces no sabemos por qué. De repente en nuestra vida cosas empiezan a suceder. Cosas inexplicables, cosas raras empiezan a suceder en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en el entorno, y de repente sentimos como que hay una opresión, como que hay algo que nos está tratando de detener, como hay algo que nos está tratando de estorbar, y lo sentimos. Ante las autoridades, ante donde quiera que estaban. Pero ahora, cuando dice después en el capítulo 6, después de haber dado todas estas instrucciones, dice el verso 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo
dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay excepción de personas. Una vez que da toda esta instrucción, entonces en el verso 10 dice: por lo demás, dice, entonces, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahora está hablando, ahora se está metiendo a otro nivel, ahora se está metiendo en otro escenario. Ahora ya no es hijos, pórtense bien con los papás, papás, pórtense bien con los hijos, mujeres, amen a sus esposos y respétenlos, esposos, amen a sus esposas y trátenlas muy bien. Pero ahora se está metiendo a otro escenario, se está metiendo a un escenario espiritual, a un área que no es muy conocida. Y lo primero que dice: necesitan encontrar fuerza y poder en Dios. Y muchas veces quizás no tiene sentido para nosotros decir, bueno, esto es algo como que lógico. Si usted tiene años en el Evangelio, quizás ya tiene 10, 15, 20 años o 30 años en el Evangelio, esto hace sentido. Pero para una persona que va empezando, no sabe dónde conectarse, no sabe dónde encontrar fuerzas, no sabe cómo pelear una batalla. Por eso el apóstol dice: lo primero que necesitas es fortalecerte, es tener fuerza. Es como lo que hoy estamos enfrentando en este tiempo. Vamos a hablar de un tiempo de la situación que hoy vivimos como humanidad. Hace meses, por allá por diciembre y quizás en enero, no conocíamos mucho del enemigo invisible que hoy tenemos, por ejemplo, con este virus. Teníamos poca idea de cómo atacaba, de las áreas más vulnerables que podía atacar. Era algo desconocido. Entonces, cuando la gente empezó a decir de distanciamiento, de usar cubrebocas y todas esas cosas, dijimos, ¿what? ¿De qué están hablando? No podíamos entenderlo, porque no conocíamos exactamente cómo trabajaba este enemigo invisible. Así también muchas veces nosotros no podemos ver a veces cómo trabaja las fuerzas diabólicas invisibles, que no las podemos ver. Y de la misma manera que no solamente tratando de manejar este virus invisible que no lo podemos ver, que sí hay cosas que necesitamos hacer: distanciamiento, cubrebocas, higiene, lavarse las manos y todas esas cosas, pero hay algo que todavía también funciona muy fuerte en nosotros, y es la fortaleza que vamos a tener en nuestro cuerpo. No importa cuántas mascarillas llevemos o cuánto antibacterial usemos o distanciamiento social, mucho de la victoria que vamos a tener es cómo estamos físicamente, cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro organismo de fuerte. Esa es una parte clave para poder combatir cuando venga la lucha contra ese virus. ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo va a funcionar nuestro sistema luchando contra ese virus que no se ve? Si nosotros no le damos armas a nuestro cuerpo, si nosotros no lo fortalecemos, ¿cómo va a pelear contra ese virus? Si nuestro sistema está muy debilitado, va a ser presa fácil de ese virus. Y lo digo porque esa es la misma idea de lo que está hablando el apóstol. Si espiritualmente no estamos fortalecidos en el espíritu, somos presa fácil del diablo. Somos presa fácil del enemigo. Por eso hace sentido lo que él dice: primeramente, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es clave, luchando o viviendo en esta lucha que tenemos. Alabado sea el Señor. Después vemos que dice en el verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces aquí está ya identificando la lucha. Recuerda el título: tendré luchas, pero siempre venceré. Aquí ya está identificando contra quién es nuestra lucha. Verso 12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces es difícil entender lo que está hablando en el espíritu, en
en este tiempo el apóstol Pablo. Pero cuando dice porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, está refiriéndose a algo muy importante. Está refiriéndose a todas las huestes espirituales de maldad que están rodeándonos, como dice la palabra. Dice en una nueva versión, quiero leerte esta nueva versión, verso 10: y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Verso 11: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. Entonces, lo que está hablando de las acechanzas, está hablando precisamente de los engaños. Verso 12: porque no estamos luchando contra poderes humanos. Eso es lo que está diciendo. No estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, y esto nótelo muy importante, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo de tinieblas que nos rodea. Estas fuerzas espirituales diabólicas malignas dice que tienen mando, dominio y autoridad. Y es importante entender eso. Muchas veces vamos por la vida caminando y viviendo una vida aparentemente normal, sin saber que estas autoridades, estos poderes malignos tienen eso, tienen mando y autoridad en los lugares de oscuridad. Los lugares de oscuridad, precisamente donde no está el Señor, en lugares donde no se manifiesta el Señor, en lugares donde no adoran al Señor. Tantos lugares de maldad que hay en toda esa gente que tiene oscuridad en su mente y en su corazón, donde no está la palabra del Señor, donde no se honra su presencia. A veces asumimos que todo el mundo conoce a Dios, que todo el mundo cree en Dios, pero no es así. Ni todo el mundo cree en Dios, ni todo el mundo honra a Dios, ni todo el mundo glorifica a Dios. Personalmente, ahora que estamos en las redes compartiendo, he recibido algunos mensajes donde personas se levantan en serio contra la palabra de Dios, donde me han insultado. ¿Por qué? Por declarar la palabra de Dios. ¿Quiénes son esas personas? ¿A quién está usando el enemigo? El enemigo está usando todo tipo de personas. Tienes tú, ¿y qué de malo hay compartir la palabra? No hay nada de malo, a menos que el enemigo esté usando esas mentes para traer contienda contra todo lo que es la palabra de Dios. Pero esa es una realidad. Es una realidad, dice la palabra. Entonces estamos identificando al enemigo. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, dice el Señor. Dice en esta versión, verso 14: así que manténganse firmes, revestidos de la verdad, protegidos por la rectitud. Verso 15: estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno, que la salvación sea el casco que protege su cabeza, y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. La armadura de Dios. Hay ciertos elementos que menciona aquí el apóstol Pablo, que siempre es bueno que los tengamos en todo momento con nosotros. Y estos elementos que menciona son ciertamente muy importantes. Son ciertamente muy importantes en nuestra vida espiritual. Y en estos elementos importantes que habla, menciona muchas cosas. Menciona lo que es primeramente el cinturón. Menciona lo que es primeramente el cinturón. Y usted sabe que el cinturón o el cinto que uno usa, imagínese que
¿Cómo estaríamos nosotros si de repente no traíamos un cinto y se nos cae el pantalón? Imagínense, sería hasta cómico, ¿verdad? Sería cómico, sería chistoso ver que una persona se cae su pantalón y se cae todo porque el cinto no está puesto. El apóstol hace una comparación de este cinto con lo que es la verdad. Porque dice que así como el cinto sostiene el pantalón, como el cinto sostiene muchas cosas, el arma y todo lo que ponen ahí en el cinto, así la verdad, todo lo que la verdad no puede sostener se va a caer. Pero todo lo que sostiene la verdad va a permanecer ahí, amén. Todo lo que es la verdad se sostiene por sí mismo. Por eso dice que tenemos que tener el cinturón de la verdad lo que es Cristo Jesús, la verdad lo que es la palabra de Dios, y todo lo que la verdad pueda sostener, ahí se va a sostener. Así que empieza a hablar de todas estas cosas que son importantes. Y algo que también menciona, dice: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es decir, que tenemos que estar siempre listos, siempre preparados para poder compartir la palabra de Dios. Pero dice sobre el verso, dice sobre todo tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe. Y esta es una área en la que quiero abundar un poco, en lo que es el tema del escudo de la fe. Hay una razón por qué quiero abundar en esta palabra, en este tema un poco más. Porque hay una razón muy importante. Hay una razón muy importante. El enemigo ya vimos que tiene su estrategia. Una de las cosas que siempre le funciona al enemigo es la mentira. La mentira es una de sus mejores estrategias, de sus mejores armas que usa. La mentira. Pero el enemigo muchas veces no te va a venir a mentir así directamente. El enemigo primeramente va a querer poner dudas en tu corazón. Por eso el tema de lo que es el escudo de la fe. Porque lo primero que va a poner es una duda. Va a ser difícil que el enemigo te plante una nueva cosa en tu mente así nomás, así de rápido. Primero te va a tratar de plantar una duda. Eso lo conocemos. El enemigo está usando esa estrategia desde el principio. Desde el principio lo está haciendo, desde el principio de la creación. Si vas conmigo en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Génesis capítulo 3, verso 1. Veamos la estrategia del enemigo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y es lo primero que está haciendo, poner una duda. Así que, de manera o de modo, no me digas que Dios te ha dicho esto. ¿Qué está tratando de hacer? Poner dudas. Es como si una persona viene y tú dices: ¿sabes qué? Yo tengo salvación en Cristo. Y te dice: no me digas que los hermanitos estos, aleluya, ya te echaron el guante. ¿Qué hubo? Y te sientes mal en ese momento. No me digas que los aleluyas estos ya te engañaron. No me digas que los evangélicos estos ya te vinieron a, como dicen, a lavar el cerebro. ¿Qué está haciendo? Una frase. ¿Qué hace una frase así? Ya te vinieron a lavar el cerebro. Está poniendo duda. ¿Duda sobre qué? Duda sobre la verdad que tú recibiste. Tú recibiste una verdad, pero ahora el enemigo viene a tratar de robarte esa verdad. Jesús lo dijo en sus propias palabras, no yo. Digo, cuando la semilla cae y no entra a la tierra, y que después también el enemigo y la roba, la agarra y se la lleva. Porque no hubo tierra en donde cayera, quedó expuesta y el enemigo vino y la robó. Eso es lo que hace el enemigo, primeramente sembrar una duda donde había una verdad.
No me digas, ahora ya te vas a hacer rico, ya ni vas a hablar. Uy, ahora, oye, ya, no me digas que no me digas que ya no tomas por eso. No me digas que ya no sales a las parrandas por eso. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hacen esas frases? Traer duda. Están tratando de sembrarte una duda en el corazón. No me digas que ahora sí ya vas a dejar todas las cosas del mundo. No me digas que ya te cambiaron. No me digas que ya encontraste otra religión mejor que la de nosotros. Son cosas y frases. ¿Sabes por qué lo dicen? Porque lo hemos escuchado por mucho tiempo. No me digas que ahora sí ya andas en la verdad. No me digas que ahora ya eres santo. No me digas que ahora ya vas a ser bueno. Y todas esas palabras que detrás de eso tienen una característica similar: sembrar una duda. La misma duda que trató de sembrar el diablo. Y el diablo agregó algo muy importante, porque el diablo es astuto, dice aquí, y Dios dijo, ustedes no comerán del árbol, pero el diablo dijo, no me digas que Dios les ha dicho que no coman dice, con que Dios os ha dicho no coman de todo árbol. Ahí está la mentira, de todo árbol. Dios no había dicho que no comieran de todo árbol. Dios dijo, no coman del árbol del conocimiento. Del árbol del conocimiento y de la verdad. Pero el diablo dijo, no me digas que Dios le dijo que no coman de todo. Y por eso ahí es donde se gancha la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Una vez que el diablo siembra la duda, entonces va a sembrar una afirmación, una mentira: no moriréis. Ahí en ese momento está sembrando ya ahora la mentira, porque ya sembró la duda. Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Esas son las artimañas, dice, para que podáis estar firmes contra las estrategias del enemigo. La duda. Siempre el enemigo va a querer sembrar una duda en todas las cosas que tú quieres emprender. Una duda que si eres hija de Dios, que si eres hijo de Dios, que si las promesas de Dios se van a cumplir en ti, que si realmente Dios te sostiene desde tu mano, que si realmente Dios te ha dado conocimiento, de que si realmente la paz de Dios es duradera, de que si realmente el gozo de Dios te fortalece. Todas esas cosas va a venir el demonio a tratar de quitarlas de tu vida. Porque ¿qué quiere hacer haciendo todo esto? Debilitarte. Eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo, cuando ve que una persona está fuerte en el Señor, lo que trata es de debilitarlo primero. No te puede hacer nada cuando estás fuerte en Dios. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque el enemigo no te puede hacer nada cuando estás fortalecido en Dios. ¿Cuántos están fortalecidos en el Señor? Manténgase firme. Mantengamos firmes. Porque cuando usted está fortalecido en Dios, es un hueso muy duro para el enemigo, muy duro de ruñir. Porque usted está fortalecida en el Señor. No importa las cosas que están pasando alrededor. Lo primero no es solucionar el problema. Lo primero no es tener la seguridad de que si va a haber dinero, que si va a haber trabajo, que si vamos a salir este mes o que si vamos a salir este año, que si habrá trabajo para el próximo, que si todavía estará la pandemia para el próximo año. Ese no es el problema a resolver. Eso vendrá eventualmente. Lo primero es saber qué tan fuerte está usted y yo en este tiempo para quedar firmes, dice la palabra. ¿Qué tan fortalecidos estamos en Dios para que haya luz y claridad en tu mente, para que tomes decisiones que te lleven y te guíen a la bendición que Papá Dios quiere darte? Amén. Para que te lleven a las fuentes de agua viva del Señor, para que te lleven a comer de la mesa del Señor, alabado sea su nombre, para que te lleven a los lugares amplios y delicados que el Señor quiere. Pero para eso hay que tener en la mente al Señor, hay que tener una mente lúcida, hay que tener una mente llena de luz. Alabado sea el Señor, amén. Bendito sea su santo nombre. Entonces, esas son las artimañas del enemigo que siempre
que siempre ha usado, lo ha tratado de una manera y lo ha tratado de otra. Así de que eso no es nada nuevo. Siempre ha usado las mismas mañas que tiene el enemigo para traer confusión. Así que el enemigo va a usar primeramente la mentira en tu mente. Una de las áreas que va a atacar más el enemigo primeramente va a ser tu mente. Todo el tiempo. En tu mente es donde va a empezar. Ahí va a empezar todo. Sembrar la duda. Si tú tienes una duda, ¿sabes qué? Ve al Señor, ve a la palabra de Dios, acláralo. Que eso quede bien firme en tu mente y en tu corazón. Que no haya duda. Afligidos, dijo el apóstol Pablo, sí. A veces vamos a estar un poco afligidos. ¿Entiendes? A veces un poco enfermos, también vamos a estar un poco enfermos. A veces como que no nos alcanza, a veces un poco, también va a ser eso. Que se nos descompuso el carro, también va a estar a veces. Que cayó una gotera, a veces también. Muchas cosas van a poder pasar. Pero lo que no puede pasar es que empiece a crear dudas en tu mente y aquí en tu mente, porque de ahí se va a brincar el corazón. El enemigo va a tratar de cautivar tu mente. Va a tratar de tener dominio, control y autoridad y poder sobre tu mente. Be aware. Be aware. Ten cuidado. Aclara las dudas que tengas. No tengas. La duda sirve cuando quieres aclarar algo. La duda es como lo blanco y lo negro. Pero es bueno aclararlas siempre, las dudas que tengas en el Señor. Y sobre todo tener esa paz. Porque en esas dudas, todas esas dudas que tienes con respecto a cualquier tema, con respecto al tema de la existencia de Dios, con respecto al reino de Dios, con respecto a la vida eterna, con respecto a la salvación, con respecto al perdón de Dios, con respecto a la protección de Dios, con respecto a la provisión de Dios, con respecto a la fidelidad de Dios, todas esas cosas, todos los temas tienen que estar bien firmes en tu mente. No puede haber duda. No puede haber duda, porque ese es un área que el enemigo va a atacar mucho en tu mente. Ten cuidado. Pero no solamente esa área de la mente va a atacar el enemigo. El enemigo también va a venir va a venir con sus engaños, también por medio de lo que nosotros oímos. Mira conmigo en Mateo capítulo 4, Matthew chapter 4. Y vemos cómo en Mateo capítulo 4 vino el enemigo, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 4 verso 3, alabado sea el Señor. Y vino a él el tentador y le dijo, bueno, primeramente voy a leerte el 1 para que veas cómo empieza todo este asunto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quería que vieras esto, porque hay gente que dice, no, el diablo no está. Bueno, aquí dice la Biblia, y ese es el problema. Mucha gente dice, el diablo no existe, el diablo somos nosotros. No, aquí no dice. Aquí no dice porque aquí está Jesucristo y está el diablo. Hay dos personas, no es una misma. ¿Ok? Vamos a quitar esa duda a un lado, porque aquí son dos personas. Una es el diablo y la otra es Jesús. No puede haber eso. Sí obra el diablo a través de las personas, pero aquí hay dos personas, el diablo y está Jesucristo. Entonces, para ser tentado por el diablo, dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador, verso 3, vino el tentador y le dijo, estás viendo lo mismo que veo yo, está hablando al oído, está atacando el oído de Jesús, le está hablando. Porque esa es otra de las áreas donde el enemigo no nomás va a usar tu mente, pero también va a usar tus oídos, tu sentido audible. Y le dijo estas palabras, si eres hijo de Dios, y otra vez usando lo mismo, la misma estrategia, ¿qué está haciendo? ¿La duda? ¿Usted cree que Jesús dudaba que era hijo de Dios? Hasta da risa, hermano. Hasta da risa que el diablo venga con eso absurdo delante del Señor Jesús. Pero mira, ¿sabes? Aunque da risa, ¿sabes por qué está escrito? Porque si aún al Hijo de Dios lo tentó con esa duda, ¿qué va a hacer contigo y conmigo? ¿Se atreverá a plantearnos dudas a nosotros? Claro, lo va a hacer, lo va a intentar.
Al mismo Hijo de Dios lo tentó, les quiso sembrar una duda con respecto a su deidad, con respecto a lo que era a Jesucristo. Y dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, una vez que el enemigo empieza a sembrar esa duda, también te ordena cosas. También una manera de empezar a tratar de tomar control sobre tu vida es diciéndote, es proponiéndote, es dándote propuestas. El enemigo te propone cosas. A veces tú puedes estar en el Señor también fuerte. ¿Sabes qué? Si tú eres hijo de Dios, no te va a pasar nada. Podemos hacer cualquier cosa, no te va a pasar nada. Imagínate que gente, un ejemplo, ¿verdad? No un ejemplo nada más sin ofender a nadie, pero está un bar, una cantina y todo, y una persona te invita, y ¿sabes qué? Tú eres cristiano, eres hijo de Dios, sí. O sea, entonces tú tienes mucho poder. Pues, claro, Dios nos ha dado poder. Pues entonces vámonos a la cantina, no te va a pasar nada. Digo, si eres cristiano vas a tener la fuerza para resistir cualquier tentación. Es más, hasta te puedes citar citas bíblicas. ¿No dice Dios que siempre te va a dar una salida? Si tú ves que no puedes, pues te sales para afuera. Oye, ¿sí es cierto? Hey, you're cheating, man. Propuestas. Es lo que empieza el enemigo, a tratar de proponerte cosas. Cosas como, el dinero no es malo. El dinero no es malo. Si alguien te dice, ¿sabes qué? El dinero no es malo. Aquí hay plata. ¿Te gusta la plata? No, pues sí. El dinero no es malo. Y te dice, hasta puedo usar la Biblia y para decirte que el dinero no es malo. Pero tú, como sabes también la Biblia, tú le dices, sí, pero dice la palabra de Dios que el dinero es la raíz de toda maldad. ¿Verdad? Ahora sí conoces tu Biblia y ¡pum! Quitas eso de ahí, quitas esa duda. No, el dinero no es malo porque es solamente algo material. El dinero ni es bueno ni es malo, es algo material, algo que se usa para cambiar cosas, ¿cierto? No es malo, pero es una cosa que el enemigo puede usar para desviar a cualquier persona y sacarlos del camino, sembrando la duda. Y eso es lo que hace. Así que si eres hijo de Dios y después te empieza a proponer cosas, te empieza a proponerte, y ahí empieza la conversación con el enemigo. Cuando empieza a proponerte cosas y uno está escuchándolo y uno no tiene cómo defenderse. Pero entonces en ese momento, verso 4, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Jesucristo le responde usando la misma palabra de Dios. Porque no solo de pan vivirá el hombre. Jesús no le dijo, hey, Satanás, tú eres mentiroso, estás mal. No le dijo, estás mal. ¿Por qué? No le dijo, estás mal, ¿por qué? Porque él sabía que él tenía el poder para convertir esas piedras en pan. Por eso no le dijo, mientes. No le dijo mientes porque él sabía que el enemigo estaba diciendo la verdad. Jesucristo tenía ese poder para hacerlo. Pero le recordó una cosa muy importante. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabes qué? Eso caló hondo en el diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que si de la boca de Dios sale bendecirte, Él te va a bendecir en unas maneras que tú no lo entiendes. A veces tú piensas que solamente vamos a suponer, para entender esto que está hablando, vamos a suponer que tú tienes un trabajo y que trabajas 8 horas, pero de repente el enemigo te dice, no, me trabaja 18 horas. Porque si tú trabajas 18 horas te vas a hacer rico. Tú le puedes decir, ¿sabes qué? No son las horas que trabaje yo, es la palabra de Dios en mi vida, es la bendición de Dios en mi vida. Eso es lo que está tratando de decir Jesús. No puedes decir que no te va a dar dinero trabajar desde 8 horas a 18 horas. No estás contradiciendo que no vayas a recibir dinero. Lo que tú le estás diciendo es que Dios con 8 horas me va a bendecir. ¿Por qué? Porque esa bendición sale de la boca de Dios.
Alabado sea su nombre. Pues dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si de la boca de Dios sale bendición para ti, 8 horas serán suficientes para que tú salgas adelante. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque eso que tú estás haciendo, Dios lo bendice con su boca. Y si de Dios, de la boca del Señor, sale una palabra de bendición para ti, esa va a ser suficiente. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Pero no solamente el enemigo va a querer usar sus mañas en cuestión de lo que oímos, o de engañarnos en cuestión de lo que oímos, pero también muchas veces por lo que miramos. Vemos en el verso 8. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Estamos en el verso 8. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué dice? Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Y qué dice? Le mostró. ¿Puedes repetir conmigo? Le mostró. Es decir, le enseñó. Mira, ve todo esto. ¿Por qué? Porque el enemigo también va a venir muchas veces a seducirnos y a mentirnos con respecto a todo lo que nosotros podemos ver. La vista es una de las cosas que el enemigo va a tratar de seducirnos y de engañarnos con sus estrategias. Le mostró todos los reinos del mundo. Mira, todo esto te daré si postrado me adorares. Es decir, si tú te dedicas en cuerpo y alma a trabajar esta compañía y trabajas 18 hasta 24 horas, sabes que vas a ser el rey de todo. Pero hay algo muy importante que nosotros necesitamos saber con respecto a esto de lo que el enemigo muchas veces nos muestra. ¿Sabes qué? El enemigo está tratando de persuadirlo a través de lo que ve, como te persuade a ti y a mí a través de lo que vemos. Pero ¿sabes qué? Nosotros necesitamos pensar en tener algo determinado en nuestra vida y tener bien claro una cosa. Todos los reinos que el enemigo le mostró a Jesucristo sabía una cosa que tú y yo sabemos también. Que todas esas cosas, por hermosas que sean y buenas que sean, son temporeras. ¿Puedes repetir conmigo? Temporeras. Temporales. No van a durar para toda la vida. Todo lo que el enemigo le mostró a Jesús era temporal. Pero lo que Jesús tenía y lo que Jesús nos quiere dar a ti y a mí no es algo temporero, es algo eterno. Alabado sea su santo nombre. Todo lo que Dios nos da es algo que va a durar para siempre. Su amor, su gracia, su bondad, la vida eterna. Todo lo que Dios nos da es algo que dura para la eternidad. No solamente es un reino material que se va a terminar y se va a destruir, sino el reino de Dios es algo que va a pasar más allá de esta vida, va a pasar más allá de este mundo, va a pasar más allá de este cielo, va a pasar más allá de lo visible y de lo que podemos palpar en este tiempo y en este lugar donde estamos. Eso sabía Jesucristo. Eso era algo que tú y yo necesitamos saber. So you need to make your mind. Vas a tener que decidir. Todas esas cosas, yeah, they are all beautiful things. They are wonderful things. Pero no son eternas. They not last forever. They will not last forever. Your car won't last forever. Your house won't last forever. Your job, it won't last forever. Your clothes, it won't last forever. Your makeup, it won't last forever. Your beautiful shoes won't last forever. That's truth. Eso es la verdad. All the beautiful places won't last forever. Not even the Twin Towers last forever. Ni siquiera las Torres Gemelas duraron para siempre. It will come times when everything will melt down.
llegará un tiempo donde todo se haga añicos, donde todo caiga hacia abajo. Y entonces toda la gloria que el enemigo trató de persuadirte se habrá ido y habrá desaparecido y te habrás quedado sin nada. But there is a kingdom. There is an everlasting kingdom. The kingdom of God. Pero hay un reino que dura para siempre. El reino de Dios y su justicia. And that's why Jesus says, seek the kingdom of God first. And then all these things will follow you. Por eso Jesús dijo, busca el reino de Dios y todas estas cosas te seguirán. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos lo creen? Por eso dice la palabra del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Todas estas cosas son importantes saber, cómo el enemigo va a venir a tratar de sacarte del camino, cómo va a venir a traer su poder y su autoridad y su dominio sobre tu mente, sobre tus oídos, sobre lo que tú ves. Pero piensa en eso. ¿Cambiarías algo que vale todo por algo que no vale nada? Sería un trato muy tonto, ¿verdad? Será un bad deal. It will be a bad deal if you trade something that will last forever for something that values everything, that worth everything. Sería un mal negocio entregar algo que es eterno por algo que no te va a durar. Ese es lo que el apóstol Pablo está hablando. Es lo que Dios, es el mensaje que hay dentro de toda esta preparación. Estos capítulos, desde el capítulo 1 de Efesios hasta el capítulo 6, tiene toda esta intención. Vemos en el capítulo 5, habló del reino de Dios. Everything has to do with the kingdom of God. Everything has to do with the kingdom of God. Todo tiene que ver con el reino del Señor. Y voy a estar terminando. En esta parte. Yo creo que confío en que el Espíritu de Dios ha hablado a tu vida y a mi vida en esta preciosa mañana. Quiero ir terminando con esto que es muy importante. Si tú lees conmigo, en los versos que siguen, si leemos en los versos que siguen en el capítulo 6 de Efesios, volvamos al capítulo 6 de Efesios, quiero mostrarte algo muy importante para ir concluyendo con este precioso mensaje. Volvemos al capítulo 6. Y quiero compartirte algo que Dios ha puesto en mi corazón. Entonces, en el verso 17 dice: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sé en tu Biblia, pero en mi Biblia aparece un punto y una coma. En mi Biblia aparece un punto y una coma donde dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, punto y coma. What this means, lo que este punto y coma quiere decir, que el apóstol pudo haber terminado ahí con esa oración. He could have finished his message right there. Él pudo haber terminado. If he wants to, he can finish the message right there. But he didn't. It's like he thought about it for a moment, but then something else comes from the Holy Spirit. Parece que él quiso terminar el mensaje en ese momento, pero parece que vino una unción del Espíritu tan fuerte y tan poderosa, y una vez puesto ese punto y esa coma,
Dice la palabra que empezó a hablar. Después de haber hablado esas palabras, no decidió terminar, sino decidió continuar y dijo: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o por todos los hermanos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Y otro punto y otra coma. Y tomó un tiempo pensando, y finalmente escribe sus últimas palabras ahí: que con denuedo hable de él como debo de hablar. Y entonces pone punto final en esa parte. Parece que todo hubiera terminado con la preparación. Lo que quiere decir esta palabra y este mensaje, que muchas personas, amado hermano, amada hermana, muchas de las veces conocemos la armadura de Dios. Muchas veces sabemos cómo prepararnos. Pero hay algo más que Dios quiere que hagamos: estar siempre en contacto con Él. Cuando dijo orad en todo tiempo, lo que está diciendo: escucha a Dios, mantén una comunicación con tu Dios diaria, mantén esa comunicación, háblale al Señor, escucha al Señor. No solamente te quedes conociendo la teología, no solamente te quedes conociendo los versículos, no solamente te quedes memorizando. Conoce al Señor, métete íntimamente con Él, háblale a Él, escúchalo a Él, porque si tú estás en poder del Espíritu Santo y te mantienes en comunión con Dios y Él está hablando a tu vida, vas a ser una persona que esté siempre preparada para llevar la obra del Señor a cabo, para resistir al enemigo, para hacer todas las cosas que Dios quiere que hagas, y para que una cosa muy importante, sobre todo, para que empieces a recoger, para que empieces a cosechar el fruto que es vivir una vida en el Espíritu, para que empieces a cosechar y a recibir lo que te da vivir en la palabra de Dios, vivir en sus promesas, para que puedas recoger todas las riquezas que Dios tiene para tu vida. Alabado sea el Señor. Solamente no basta con tener la armadura. Orad en todo tiempo. Pero no solamente dijo ora por ti y por las demás personas, pero dice y por mí. Ora por los ministros, ora por las personas que están en el campo de batalla, principalmente en este tiempo. Dice no para que quizás sean guardados, que no les pase nada. No, Él dice no para que no me pase nada, pues Él está en la prisión en ese momento. He's in jail at that time. So He's not asking to be free. He's not asking to have something to eat. He asked so He can be in power. So He will be preaching with the power of the Holy Spirit. Para que Él pueda predicar con denuedo. Denuedo es sin temor. Para levantarse y proclamar sin temor, sin vergüenza, con la confianza de que Dios está con Él. And that's all He asks for. Y es todo lo que Él pide. I want to preach, but I want to preach with the power of the Holy Spirit. Yo quiero predicar, pero quiero predicar con el poder del Espíritu de Dios. Yo quiero que el Espíritu de Dios traiga luz a todas las personas que escuchan la palabra de Dios en este tiempo, y que realmente, alabado sea el nombre del Señor. Y con esto estoy terminando. ¿Para qué? Para que se produzca libertad en la mente de las personas. Hay gente que necesitan ser liberadas en su mente en este tiempo, del temor de tantas cosas que están sucediendo, en las cuales el enemigo los tiene cautivos en sus mentes. Hay tantas cosas que el enemigo simplemente pone algo en tu mente y lo conecta y te enchufa, y ya está uno conectado y estás esclavizado a todas las cosas que entran por la mente.
tantas cosas que vemos a día, y viene algo el enemigo y pone algo en tu mente. Cualquier cosa que ponen en la televisión y te conecta con algo. Ponen un anuncio ahí en la televisión, mujeres, y te conecta con la pornografía. Ponen ahí anuncios de cerveza, te conecta con el tomar. Ponen ahí luces ahí, fiestas, te conecta con andar allá en tantas cosas. Todo eso sucede por una razón, porque el enemigo tiene cautiva la mente de esa persona. Salen personas allí en las redes y lo primero que empiezan las personas, una relación. Oye, ¿qué tal si esto? Luego conecta, luego hay una conexión. Why? Why there's a connection? Because he is fooling with your mind. Él está jugando con tu mente. Este mensaje tiene el propósito de que luz llegue a tu mente. Para que Dios libere tu mente de todas esas artimañas, de todas las estrategias que el diablo quiere usar para mantenerte atado en la mente y mantenerte hundido en la oscuridad cada vez más. You won't be free unless your mind has the light of the Lord Jesus Christ. No podemos ser libres al menos que nuestra mente esté llena de la luz de Dios. Amén. Alabado sea su nombre. Para que haya esa libertad en la mente, para que estén fortalecidos en el espíritu, para que pueda abrir el oído espiritual de nosotros. Este es el propósito del mensaje. Que tu oído esté atento a la voz, no a la voz del enemigo, sino a la voz de Dios. Dijo el Señor: y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios quiere hablar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios dice que usa la palabra, pero el Espíritu de Dios hoy está hablando. El Espíritu de Dios hoy toma el lugar de Jesús. El Espíritu de Dios es el que mueve hoy a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Jesucristo se fue. Él se fue y está sentado a la diestra del Padre. Y no estoy diciendo una mentira. Dice su palabra que Él está a la diestra del Padre. Pero dejó algo, dijo: no les voy a dejar huérfanos, le voy a dejar mi espíritu con ustedes. Pero ¿sabes qué? Un día se va a ir el espíritu. Y un día se va a ir el espíritu, ¿sabes qué? Se va a llevar la iglesia. Jesucristo va a venir por su espíritu y por la iglesia. Pero hoy el Espíritu de Dios está hablando. Necesitamos oírlo. Por eso dijo, no era Juan hablando a las iglesias, es a Dios. Dice: y el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando. Alabado sea su nombre. Por eso necesitamos tener nuestro oído afinado para oír las cosas que Dios está hablando a nuestra mente y a nuestro corazón. Para que Dios empiece también a llenar nuestros ojos de todas las cosas que Dios tiene para nosotros. Para que Dios empiece a abrir nuestros ojos espirituales. ¿Cuáles son los ojos espirituales con los que vemos? La fe. Your spiritual eyes is your faith. Or your faith is your spiritual eyes. Tu fe es la vista espiritual que tienes. ¿Qué tanta fe tienes? Es how far you can see. ¿Qué tanta fe tienes? Es que tan lejos tú puedes ver espiritualmente. If you don't have faith, you cannot see. You're blind. Si no tienes fe, estás cegado espiritualmente. Dice: porque la fe es la certeza y la seguridad de lo que se espera, de lo que no se puede ver físicamente. Pero lo puedes ver ¿con qué? Con los ojos de la fe. Alabado sea el Señor. Amén. El Señor quiere fortalecer tus ojos espirituales para que puedas ver todas las cosas y todas las riquezas que Dios tiene para ti. También Dios quiere traer toda lo que es la fortaleza a nuestras emociones, a nuestra alma. Dios quiere sanar también y preparar nuestra alma para traer esa sanidad y que podamos tener ese balance diario, cada día en nuestra vida emocional. Si nuestra vida emocional no está firme en el Señor, estamos desbalanceados. Dios debe de traer esa sanidad para que tú estés firme. Vas a tener el Espíritu de Dios y la palabra de Dios haciendo un balance en tu vida. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios haciendo un balance en tu vida. No podemos tener solamente leyendo la palabra porque nos callamos hacia un lado.
Ni solamente nos podemos olvidar de la palabra de Dios y irnos a vivir una vida en el espíritu y nos caemos para el otro lado. We need both. It's like going on a boat. Como ir remando en un bote. Espíritu de Dios, palabra de Dios. Espíritu de Dios, palabra de Dios. Espíritu de Dios, van de la mano. Por eso dice claramente, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Voy a terminar haciendo una oración en esta mañana. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que el Señor ha estado hablando a tu vida. Pero yo quiero que si tú has creído en la palabra y en el mensaje del Señor, yo quiero que te levantes en esta mañana y hagas conmigo esta oración de fe. Tendré luchas, pero venceré. Yo quiero darte muchas razones por qué tú vas a vencer en tus luchas. Alabado sea el Señor. Primeramente, yo tendré luchas, pero venceré porque soy del reino de Dios. ¿Cuántos son del reino de Dios? Yo voy a tener luchas, pero venceré porque soy del reino de Dios. Pero también no solamente soy del reino de Dios, sino vivo para el reino de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos viven para el reino de Dios en esta mañana? Porque sirvo en el reino de Dios. ¿Cuántos sirven en el reino de Dios? Alabado sea su nombre. Y por último también, porque tengo una herencia en el reino de Dios. ¿Cuántos tienen una herencia en el reino de Dios? Vamos a orar en esta mañana. Bendito Dios, alabamos y damos gracias, Padre, por su palabra, Señor. Padre, yo amo, Señor, su palabra, Señor. Señor, yo como su palabra, Señor. Me alimento, Señor, de su palabra, Señor. Su palabra me alimenta, Señor, cada día. Señor, porque su palabra me saciará, Señor, me fortalecerá tu palabra, Señor. Señor, porque su palabra, Señor, trae sanidad, Señor, a mi vida, Señor. Porque su palabra trae sanidad, Señor, a mi mente, Señor, sanidad a mi alma, Señor, sanidad a mi cuerpo, Señor. Porque por su palabra, Señor, soy sano, Señor. Oh, bendito Dios, porque su palabra me alegra, Señor. Alabado sea su nombre. Padre, porque su palabra me liberta, Señor. Padre, porque su palabra me aviva, Señor, en todo momento, Señor. Y porque sobre todo, Señor, porque su palabra, Señor, me ha hecho, Señor, libre en Cristo Jesús, Señor. Porque dice su palabra, nosotros no tenemos la mente del mundo, nosotros tenemos la mente de Cristo Jesús. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor. Oh, Padre bendito, oramos en esta mañana, Señor. Padre, por las personas, Señor, que hoy tienen una enfermedad, Señor. Padre, vamos en contra, Señor, de esa enfermedad en el poder de su palabra y de su Espíritu Santo, Señor. Padre, trayendo fortaleza, Padre, en el Espíritu, Padre, a aquellas personas, Señor. Padre celestial, Señor, que usted traiga, Señor, esa sanidad en el alma, Padre, donde hay tanto llanto y hay tanto dolor en estos tiempos, Señor. Padre, que usted abra los ojos, Señor, y los oídos de aquellos, Señor, que están en sufrimiento, Padre. Señor amado, que todos podamos, Señor, a pesar de lo que estemos viviendo, Señor, a pesar de lo que estemos pasando en nuestra vida y en este momento, Señor, que hagamos una sola cosa, como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Padre, yo declaro que mis ojos estarán puestos en usted a pesar de lo que esté pasando, Señor, en esta mañana, Señor. Padre, porque no vendrá ninguna duda, Señor, ningún temor. Hoy me afirmo, Señor, y estoy listo en su palabra y pondré, Señor, mis ojos, Señor, en Jesucristo para la gloria de su Hijo amado, porque, Padre, es en el nombre precioso de Jesús que le damos gracias y bendecimos su nombre. Un abrazo a todos aquellos que hoy han recibido esa palabra. Nos vemos hasta la próxima. Dile a alguien que te ama en Cristo, que le amas en Cristo Jesús. La gracia de Dios sea siempre con todos ustedes. Alabado sea el Señor. Amén.